Buenos días. Bueno, pues cerré mi entrada anterior con el tremendo dolor, el tema de los drogadictos en el mundo y de lo que eso está suponiendo, y continúo un poco con el tema. Y decía que nunca en toda la historia de la humanidad se ha conseguido ni los más depravados y dictatoriales sistemas políticos o religiosos, ni siquiera con los muertos vivientes del vudú, a lo que tanto se parecen, esclavos más sumisos y entregados, siervos más dominados y vencidos que estos pobres seres humanos con su droga, con su dueño, los traficantes. Una esclavitud que supera cualquier límite ya que es de cuerpo y es de alma, en un delirio infernal donde ninguna esperanza es posible. Por ella se prostituye, se degrada, destruyen sus familias, asolan su vida profesional, roban, engañan, mienten, matan y mueren, envilecen su alma y venden su cuerpo diariamente y sin otra solución, en la más vil y abyecta indignidad y en el solo beneficio de las organizaciones criminales que apilan sus inmensos ilícitos beneficios con la muerte y la destrucción de seres humanos, familias enteras desintegradas y perniciosos efectos a la totalidad de la sociedad. Se han intentado todos los medios posibles para intentar combatir la llamada plaga de nuestro tiempo y ninguna advertencia, ninguna admonición parece servir para nada. El tráfico parece imposible de controlar en el más pequeño pueblo de todo el mundo civilizado. Existe una permanente oferta de drogas que indica bien a las claras la existencia de una logística de cultivo, producción, transporte, almacenamiento y distribución a escala universal. Cosa imposible sin evidentes e importantes complicidades en cada uno de sus niveles. Vamos a ver. Si tú en cualquier lugar del mundo pides Coca-Cola y tienes Coca-Cola, es que detrás de una enorme empresa con los medios de fabricación, distribución, almacenaje absolutamente colosales para que tú tengas lo que tú quieres en el momento que quieres. Y si eso pasa con la droga, pues indica lo mismo. Indica lo mismo, que hay una escala de organización, de transporte, de distribución, de almacenamiento absolutamente colosal. Y eso es imposible si no hay importantísimas complicidades. Vemos la asistencia a las drogas en las escuelas y en las empresas, en las calles y en las prisiones, en todos los centros de reunión de la juventud y hasta por internet. Hay una presencia y una oferta permanente, innegable e innegada. Nadie se atreve a negar. De vez en cuando cogen y en fin salen los periódicos. Pero claro, es como si de la cosecha de azúcar, pues de vez en cuando le tienes un terror. Dios mío, qué burla es el mundo, ¿verdad? Y asistimos con desesperación a la agresión y pérdida de nuestros hijos en este dislate que por el camino actual no tiene solución, mientras los responsables sociales se llenan de buenas palabras carentes de contenido y carentes de eficacia. Es preciso enfrentarnos con la dolorosa realidad del problema y la realidad es que no tenemos capacidad para reprimir el tráfico de drogas y que no tenemos capacidad formativa ni disciplina cívica para mantener alejados de las drogas a una importante parte de nuestra juventud. Debemos aceptar el hecho de que las únicas soluciones pasan por la educación de los indeseados efectos de las drogas y por la legalización y control del consumo de las mismas. Debemos aceptar el hecho de que del mismo modo que los diabéticos deben vivir con el aporte químico de la insulina diariamente sin que represente ningún costo social, determinados tipos psíquicos de seres humanos parecen precisar de un determinado aporte químico para soportar la realidad, el maravilloso hecho de vivir, que a estos desventurados les parece un milagro insuficiente. Disociemos la droga de la aventura y de la transgresión, de los ritos iniciáticos, de los ritos iniciáticos desenfrenados de la pubertad, de la curiosidad por lo prohibido, de cualquier connotación de modernidad y libertad para convertirla en una enfermedad que merece toda nuestra compasión e indiferencia. Pobres de aquellos que no entienden que, comillas, de todas las ebriedades posibles, ¿quién no preferiría embriagarse con el aire que respira? Lo dijo Thoreau. Ya que la vida siempre es la mejor droga. Con todos sus sinsabores, con todos sus dolores, pero la mejor droga y además la única. Y te va a durar poquísimo. Te va a durar poquísimo. Cuando llegas a una edad como la mía y miras para atrás y dices, joder, este viaje que corto se me ha hecho. Y repito, de todas las ebriedades posibles, ¿quién no preferiría embriagarse con el aire que respira?
Bueno, pues la mayor parte de la gente que tiene un poco de sentido común se embriaga con el aire que respira. No vinculemos la droga con la diversión, hagámoslo con la enfermedad, que es lo que realmente es. Es una deficiencia psíquica, es una deficiencia psíquica, una falta de personalidad, una falta de proyecto de vida, una estupidez monumental. Y suministrémosla en los centros médicos gratuitamente, junto a todos los desafortunados seres humanos que precisan un aporte químico diario para el equilibrio de su organismo, ya que es absolutamente distinto la deslumbrante luz de las discotecas que la fría asepsia de los centros médicos. No lo mismo el emocionante sexo prohibido que el examen ginecológico o prostático, ¿verdad que no? Yo soy uno de esos seres humanos que parece una farmacia andante, la vejez. Vas necesitando esto, lo otro, y te vas metiendo una pastilla y la próxima es la siguiente. Decía mi abuela, una mujer del siglo XIX, decía: Juan Mari, no tomes nunca pastillas, son muy malas, eso es química, eso es malo, eso te termina matando. Si viera su nieto. Ella vivió casi hasta los 90 sin pastillas. Si viera su nieto ahora, Dios mío. Bueno, y si no tuviéramos ese aporte químico, el 30% de la población estaría muerta. Si no tuviéramos esas medicinas que tenemos, el 30% de la población estaría muerta. Dios mío. Son tantas y tan evidentes las ventajas de este enfoque al problema que cuesta entender la polémica desatada entre partidarios y detractores de esta situación, de esta solución. A estas alturas de nuestro conocimiento del problema solo cabe pensar que los defensores de la vía represiva o son bien intencionados despistados o son voces interesadas en un problema que les da ocupación y negocio, o son directamente pagados por los traficantes de drogas, que resultan ser los únicos beneficiados en el mantenimiento de la actual situación. Y todos los demás perdemos. Los únicos que ganan con la prohibición son los traficantes de drogas. Todos los demás perdemos. Digo, ¿queréis pensar un momento qué es lo que estamos consiguiendo? Si no podemos convencer a los drogadictos que el suyo es un camino sin esperanza, que inevitablemente les conduce al desperdicio de sus propias vidas y a una muerte cercana, al menos devolvernos la dignidad como seres humanos a no tener que robar o prostituirse, matar o morir en la consecución de su dosis diaria y en el solo beneficio de aquellos miserables que sobre tan triste comercio edifica sus imperios de crimen y corrupción. Y toda la gente que cobra el peaje por intermediación. La droga es barata y en términos económicos su distribución gratuita costaría menos del 1% de los daños sociales que sufrimos y representaría la finalización del negocio de los traficantes, la finalización de los delitos asociados a su consumo y distribución, la finalización de tanto dolor familiar que ven a sus hijos degradados, envilecidos, en cárceles o en prostíbulos, instalados en el sufrimiento y en la eyección cuyo dolor nos tendría que alcanzar a todos. Nos da pena toda esa gente perdida. No os da pena, no se os llega una ola de compasión. Vamos a buscar una solución a este problema. Os doy la solución, no me haréis caso, pero os doy la solución. Y luego, por otra parte, conseguiríamos también la recuperación de una importantísima cantidad de recursos sociales, judiciales y policiales, incluida la saturación carcelaria, las cruentas guerras entre criminales con miles de muertos y la desestabilización social. El fin de mucha alarma social, devolver la tranquilidad a muchas familias, significaría también la finalización de las adulteraciones que tantas vidas cuestan y poder proporcionar los precisos cuidados médicos de prevención de enfermedades de transmisión evitable como el SIDA o la hepatitis, así como los peligros asociados a la sobredosis y a las adulteraciones. Igualmente, en los subrayados países productores, el fin de este ilícito comercio desharía el poder en la sombra que supone la financiación sin límite de los traficantes que han conseguido desestabilizar países enteros mediante la violencia y la corrupción e incluso la conversión de países en narcoestados. Y lo sabéis que hay narcoestados, estados que están protegiendo el tráfico ilegal. Bueno, y todo esto sin descuidar la educación, la prevención, la divulgación y las terapias de recuperación, para intentar rehabilitar a toda esa juventud extraviada en esos ilusorios paraísos con grandes promesas a la puerta de entrada que con en el engaño más cruel y evidente les conduce sin solución de discontinuidad directamente a la peor pesadilla que puede imaginarse y con un coste social inasumible y perfectamente evitable. Y vale,
Y continuamos con la justicia. El más importante problema que tiene la justicia afecta a la totalidad del concepto que tenemos de ella y es consecuencia de la vulneración de nuestros principios esenciales cuya pérdida descalifica la totalidad del entendimiento de la justicia y de las esperanzas de civilidad que en ella tenemos depositado todos los seres humanos ante el consentimiento indiferente de todos y con la complicidad interesada de los poderosos y de aquellos que, conociendo bien la situación por su erudición y dedicación profesional, evitan maliciosamente la denuncia de tan degradante situación. Y el problema se trata de la misma base de la justicia. Se trata de la igualdad de todos ante la ley, que hoy, como siempre, es una falacia universal, consentida, sacralizada y aceptada como verdad cierta, cuando lo cierto es que es mentira del todo debido al costo de la justicia. Hoy la igualdad de todos ante la misma ley, importantísima conquista social, base de todo el ordenamiento jurídico, ha dejado de existir como en su realidad profunda nunca ha existido. Hoy existe una realidad, una diferenciada justicia para ricos, influyentes, millonarios, jueces y políticos especialmente, y otra justicia para pobres. Calidades de justicia absolutamente distintas que en la mayor parte de las ocasiones supone la impunidad para los ricos y los poderosos y los más severos castigos para los pobres y para los ignorantes. Comillas. La ley prohíbe por igual a ricos y a pobres robar el pan y vivir bajo los puentes. Os lo repito. Es verdad. La ley prohíbe por igual a los ricos y a los pobres robar pan y vivir bajo los puentes. Lo que sucede es que algunos no tienen que hacerlo. Hoy la justicia tiene precio, y un precio tan alto que solo aquellos que puedan pagarlo tienen la esperanza de conseguirla y además la certeza de conseguirla en su beneficio y de burlarla. Comillas. Una nación no puede juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos de mejor posición, sino por cómo trata a sus ciudadanos que tienen poco o nada. Lo dijo uno de los tótems del siglo XX, lo dijo Nelson Mandela. Vosotros que hacéis caso en casi todo, los que estáis siempre, en fin, en el borde de decir la verdad. Una nación no puede ser juzgada por cómo trata a los poderosos, sino cómo trata a los pobres. Cuenta que un famoso millonario árabe, al que yo personalmente conocí, se vio sometido a un proceso penal en el que fue declarado inocente, y a las preguntas tras el fallo exculpatorio de si confiaba en el sistema judicial americano, contestó que sí, pero que más te vale que ante cualquier problema penal en Norteamérica dispusieras de $10 millones en el bolsillo. Era un hombre listo. Era un hombre listo. Era Khashoggi. Esto es una anécdota de Khashoggi. Como es natural, la mayor parte de los seres humanos podemos enfrentarnos en cualquier momento de nuestras vidas a una acusación penal y, como es natural, muy pocos podrían disponer de $10 millones para enfrentarnos a este supuesto. El caso de Simpson, de O.J. Simpson, es paradigmático tanto del costo de la justicia como de la dudosa validez de los jurados cuando entran en litigio valores subyacentes como la raza o la religión u otros, como de la dudosa validez de la justicia para los ricos y poderosos, como de la barrera que supone el costo judicial entre pobres y ricos. Hay una famosa maldición gitana que dice: tengas pleitos y los ganes. Joder, toda la maldad del mundo. Te dedica toda la maldad del mundo. Tengas pleitos y los ganes. Litigar contra los poderosos es perder el tiempo, el dinero y ganar en desesperanza. Antiguamente se decía que el único cliente que nunca tenía razón era el cliente de la policía de tráfico, de la Guardia Civil en España. Hoy el ciudadano nunca tiene razón contra los continuados abusos de las grandes compañías o del Estado. Sus departamentos de reclamaciones tienen todas las estrictas órdenes de no atender ninguna reclamación, ya que cuestan dinero. Y las compañías de seguro no te quiero ni contar. Y si decide usted a pleitear, los costos siempre serán superiores a la reclamación y los resultados finales más que dudosos. Las grandes empresas tienen todos los escalones profesionales de la justicia absolutamente contaminados y pervertidos y han convertido a muchos magistrados en fantoches con toga. Yo conocí a uno aquí en Marbella que presumía de que no había nadie de Marbella que perdiera un pleito en su juzgado. Decía yo, le doy la razón a mis vecinos, a los que me veo todos los días, y que solucionen la apelación Granada.
Dios mío. Y contra el poder del Estado, imposible. Solo mitigando en parte por aquellos sistemas jurídicos que permiten a los abogados trabajar a porcentaje, la llamada cuota litis, y siempre que el caso contemple expectativas de indemnizaciones que lo justifiquen, si bien esta práctica nos conduce inevitablemente a la judicialización extrema de la vida social, a la incentivación desproporcionada de las reclamaciones, a convertir los tribunales en un mercado, en un negocio, en una concepción perversa del entendimiento partidista del derecho. De hecho, algunas sociedades parecen haber caído de lleno en el perverso concepto de reducir el mundo jurídico a lo que podría denominarse derecho de daño, entender la esperanza de justicia que deben suponer los tribunales únicamente como el alegre bosque de Sherwood, donde miriadas de voraces aprendices de Robin Hood con toga maquinan incansablemente día y noche en la búsqueda de espacios de donde puedan asaltar impunemente, fundamentalmente su propio beneficio, olvidando de facto que trabajan para su cliente y no en beneficio propio, por eso se pierde de vista, van a porcentaje, a los desprevenidos viajeros acomodados más en función de su riqueza que de sus culpas, aun cuando éstas nunca falte, o al menos su argumentación, por muy peregrina que ésta pueda ser, como culpar de la propia obesidad a McDonald's. Bueno, deme usted un argumento que pueda sacar dinero y lo explotaremos. En fin, justicia distributiva al fin, aun cuando sea fundamentalmente para el beneficio de la clase jurídica. Esta nueva clase jurídica con una moral parecida a los antiguos asaltantes de caminos y aun cuando casi el 80% de las indemnizaciones conseguidas por este camino devengan en incobrables. En la mayor parte de los países esta práctica está absolutamente prohibida al considerar que esta mezcolanza de intereses entre el cliente y su representante legal podría dejar indefenso al cliente, pero hoy parece que con un afectado la libertad de contratación entre abogado y cliente, seguramente para el beneficio de los poderosos y para su impunidad. De modo que los procedimientos terminan interminables, los costos aumentan exponencialmente y aun en el supuesto que finalmente te den la razón, la ejecución de sentencia se sitúa en algún lugar del infinito o más allá. Yo le digo a mi nieta, te quiero hasta el infinito y más allá, y le gusta que lo digan. Bueno, pues hasta el infinito y más allá cuando terminas un pleito. Y si algún día, sin notas mortantes, consigues terminar el procedimiento, el balance final será de pérdidas seguras. Y sobre todo, de pérdidas y sobre todo en tiempo y en esfuerzo, ya que entras en un complejísimo mundo que exige toda tu capacidad de atención y tu vida se interrumpe entrando en el limbo del seguimiento obsesivo del procedimiento, especulando sobre las intenciones y posibilidades. Todos los poderosos de este mundo, y especialmente los gobiernos, conocen muy bien esta mecánica y están magníficamente preparados para utilizarla en su beneficio e inmovilizar tu vida. Y si esto caricaturescamente es así, en los pleitos civiles, la situación se manifiesta en toda su crudeza en los procedimientos penales, donde por una parte actúa el Estado con todos sus ilimitados medios y por la otra el acusado, que en el supuesto más normal tiene pocos o ninguno. El derecho penal es el derecho del riesgo, quiero decir, salvo que es un abogado penalista famoso que van a buscarte con temas importantes, lo que estás defendiendo es pobreza, miseria y desesperación. No hay dinero. Cierto es que en todos los ordenamientos jurídicos está contemplado la asistencia letrada gratuita, pero esto supone la peor perversión del sistema, ya que se trata de dar una apariencia de legalidad, el más grave ilícito moral. Comillas, no hay mayor injusticia que la apariencia de justicia. No hay mayor injusticia que la apariencia de justicia. Y la asistencia letrada gratuita no es nada más que cubrir el expediente. Es la apariencia de justicia. Legalizar la injusticia, un manto con el que cubrir la arbitrariedad que todos conocen, justifican y comparten. Una situación viciosa que contamina la totalidad del ordenamiento jurídico, ya que la asistencia letrada de oficio no tiene capacidad ni interés ninguno para oponer la necesaria contradicción de igualdad ante la ley, ante la acusación pública. Bueno, y lo dejamos aquí, continuamos hablando un poquito más de ese tema, no mucho más, pero continuamos hablando, pero lo dejamos por el momento aquí. Recibido un cordial saludo, un abrazo y mañana se acaba el año. Os deseo lo mejor del mundo para el 2022, el que corresponde. Un abrazo fuerte.